los que ya se tenían acumulados en niveles de pobreza, y tenemos de una población de 100 millones, 40 millones de mexicanos en niveles de pobreza. Resultado, hombre, ¿qué podemos esperar? Si primero es comer que ser cristiano, primero es comer que ser decente. ¿Cómo podemos pedirle a esas gentes que se les ha empujado a la miseria extrema que sean decentes y que vivan en niveles lícitos? Otro dato, el Seguro Social, cifras así de memoria, pero hay más o menos, 13.700.000 asegurados. Cifras de la economía informal, 13.900.000 trabajadores fuera del Seguro Social, pero que son trabajadores y que están en la economía informal. Nos alcanzó la anarquía, nos rebasó la economía informal. ¿Por qué? Errores de política económica y errores de administración pública. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre que en este país podemos seguir infinitamente cobrándole a la empresa con esa agudeza el Seguro Social, y ustedes lo sufren, y ustedes lo viven? Dejen de pagar el día 17 el Seguro Social. ¿Y qué les pasa el día 18? Y no lo paguen durante 3 meses, y no lo paguen en 6 meses. Su negocio desaparece, punto. Entre multas, recargos y embargos, su negocio desaparece. Y eso le ha pasado a muchos negocios. Hemos encarecido a la empresa su tarea de empleador. Si a eso le agregamos todas las otras cargas que tiene el empleo, bueno, se necesita hacer kamikaze en este país para dar empleo. Resultado, no se está creando el empleo que se necesita para darle cabida a todos los jóvenes que están ingresando a la economía. Resultado, millones de jóvenes sin empleo ni trabajo. Y que son gentes capaces, pero que son proscritos en una sociedad, en una economía. Resultado, bueno, un semillero enorme de inconformes, una cantidad enorme de gente que vive con la molestia de que en la sociedad no se les da cabida y que tienen urgencia de vivir de algo. Muchos se van a la informalidad, de la informalidad se pasa a la ilicitud y de lo ilícito se pasa a otros niveles, teniendo ahí un gran semillero, de lo que es la inseguridad que nos inunda. Empresarios, ¿por qué tenemos hoteles de bajo costo, líneas aéreas de bajo costo? ¿Por qué tenemos supermercados de bajo costo y gobiernos de alto costo? ¿Por qué se nos habla de reforma fiscal y la reforma fiscal lo que implica es aumentos de impuestos? Y los aumentos de impuestos no llevan un presupuesto que luego tenga un retorno para el causante y para la empresa. Al contrario, se sigue teniendo déficit, se sigue teniendo endeudamiento, se sigue teniendo ineficiencia en la aplicación de los impuestos que se nos aumentan. El resultado, bueno, las empresas no crecen en los niveles que debieran crecer, la economía no crece en los niveles en que debiera crecer, y tenemos así un círculo vicioso en donde vamos en barrena, dando vueltas en ese círculo vicioso, pero como tirabuzón, hacia abajo. Esto necesitamos pararlo. Necesitamos parar la demagogia económica y social. No es cierto, sostengo, no es cierto que un país es mejor
porque tiene un presupuesto más grande para el desarrollo social. Eso lo que está denotando es que el país va mal, porque cada vez tiene que acudir más en auxilio de los pobres, que son más, y que no para esa cifra de crecer de los pobres, y que nada nos debe enorgullecer. O ustedes están muy orgullosos porque en su casa cada vez dedican más dinero a las medicinas. Quiere decir que algo anda mal en la casa. ¿Qué? La salud. Porque cada vez tienen que dedicarle más dinero a las medicinas. Bueno, eso es la Sedesol. Medicina para corregir enfermedades de la sociedad. ¿Cómo le hacemos para que en este país quienes trabajan tengan el reconocimiento a su trabajo y garantía de que si trabajan más van a tener más facilidades? ¿Qué les parecería que un día, cuando los gobiernos han dicho amárrense el cinturón mexicanos, los mexicanos viéramos que el gobierno se amarra el cinturón y que deja de hacer crecer la electricidad en los precios, el diésel, la gasolina, y con otra, que encontremos un programa de inmediato para que se detenga esta barrena, caída en barrena que traemos, que el mercado interno se aliente y que tengamos, por ejemplo, empresarios que están pagando un salario mínimo. A todo el empresario que tenga trabajadores con un salario mínimo, el gobierno se apriete el cinturón y aceptaré que le paguen de inmediato 2 salarios mínimos y el gobierno le va a seguir cobrando lo mismo en Seguro Social, en Infonavit, en impuestos sobre productos del trabajo, o sea, nada, en impuestos sobre nóminas y en todos los impuestos y costos relacionados a ese empleo. ¿Por qué? Gobierno, yo te acepto que mejores el ingreso de mi población, que tengo que sacarla de la pobreza, y contribuyo en ese esfuerzo que haces tu empresa para mejorar el ingreso, en no cobrarte nada adicional, y en que en un plan de 10 años paulatinamente vaya haciendo el cobro de esos impuestos el 10% cada año. El Seguro Social fue una institución creada en aquellos 70 años ahora tan vilipendiados en la política. Nada más que hay que recordar que era lo que teníamos. Era una población que vivía hacinada en vecindades en las grandes ciudades, que vivía del autoconsumo, sin alfabetización, sin agua, sin drenaje, sin medicina, sin comunicaciones en el área rural, sin zapatos. Yo tuve compañeros de escuela en la primaria que iban a la escuela sin zapatos, descalzos. Y era lo que veíamos, nomás hay que escarbar un poco en nuestro recuerdo, era lo que veíamos en las ciudades y en los pueblos, niños descalzos, no se usaban los zapatos, y a lo más que se aspiraba en muchos casos era guaraches de llanta, con unas correas. Ese espectáculo se ha ido acabando. Bueno, el Seguro Social fue una de las grandes creaciones sociales para mejorar la condición, la dignidad de vida de los mexicanos. Pero ¿qué ha pasado? Se ha convertido en una caja recaudadora y se ha convertido en un gigantismo administrativo que consume en gasto corriente y en administración los recursos que debieron aplicarse a los derechohabientes. Requiere una gran reforma, requiere una auténtica revolución de las instituciones y que deje de ser un flagelo que está impidiendo que los empresarios creen empleos. Se necesita que hagamos una reingeniería
No se trata nada más de decir, yo voy a crear tantos empleos. ¿Y cómo? Para empezar, los gobiernos no crean empleos, los auspician, los facilitan. Los que crean empleos son ustedes, somos nosotros, empresarios. Pero si se nos ponen trabas en muchos sentidos, no hay esa creación de empleos. ¿Qué empresario va a estar subiendo los salarios para que luego, cuando le lleguen las demandas, le crezcan las indemnizaciones? Bueno, ¿en dónde está el aliciente? Mientras más apoyo el ingreso de la clase trabajadora, más me va a apretar la soga en el cuello. Se necesita un cambio de estas estructuras laborales que en 1970 fueron una conquista válida, necesaria, adecuada a los tiempos, y que conforme ha ido evolucionando la economía, la globalización, la competitividad internacional, la apertura de fronteras, necesitamos hacer unas adecuaciones con una condición: que se le dé apoyo a la empresa, pero que no desmerezca la calidad de vida del trabajador. No podemos abusar de una capacidad legislativa, política y de control para seguir presionando a las clases trabajadoras en aras de tener una buena variable macroeconómica y buenos números nacionales. Sí, buenos números nacionales. 150,000 millones de dólares en las reservas nacionales y los bolsillos vacíos de las familias mexicanas. 150,000 millones de dólares que entran por la gran capacidad de exportación petrolera de una infraestructura que se creó a lo largo de 70 años, especialmente a partir de 1938, en donde se sostuvo el principio de que el petróleo es de los mexicanos. Nomás que si es de los mexicanos, no tiene por qué estársenos diciendo que nos hacen el favor de subsidiarnos con los cientos de miles de millones de pesos que nos están subsidiando las gasolinas. Eso tampoco es cierto. Esa es una falacia propagandística. No la acepto. Seguro mentir es el mentir de las estrellas, porque nadie ha de ir a preguntárselo a ellas. Dicen que el subsidio a las gasolinas es de tanto. ¿Cómo lo calcularon? ¿Quién nos está haciendo el favor de regalarnos tanto dinero en cada litro de gasolina? Ah, y luego todavía nos dicen que el subsidio es para nosotros, que estamos abusando de él porque somos los que más gasolina usamos, porque las gentes pobres no usan gasolina, andan a pie. De veras, estos razonamientos, estas ruedas de molino, ¿son para tragárnoslas como si fueran comunión? Yo no las creo. Ver para creer. Si el cálculo del subsidio de la gasolina lo van a hacer diciendo que el barril de petróleo vale $110, quiero decirles, eso no es cierto. Eso no es cierto, porque el subsidio me lo tienen que dar con base en el costo, y el costo de sacar un barril de petróleo para México, que el petróleo es de los mexicanos, es de $10. Entonces, no me estén calculando el subsidio con base en los precios internacionales, porque yo no lo estoy comprando en Arabia Saudita, lo estoy sacando del subsuelo mexicano. Y todos sabemos, empresarios, los conceptos de costo y de precio. Y no podemos estar considerando que la madera que saco del tren de producción de mi aserradero para hacer este restaurante, como parte de la empresa maderera, la voy a calcular a los precios de mercado de la madera. Lo tengo que sacar a los precios de costo en el propio aserradero de esta empresa. Como eso, tenemos pues casos de una manipulación de las variables nacionales que resulta inaceptable. Miren, el flagelo de las medicinas en este país no tiene nombre. A las empresas transnacionales se les dejó el mercado mexicano para que vinieran a vendernos las medicinas al precio que les dé la gana. Y un país
que deja que se haga lo que le dé la gana a la empresa internacional, es un país que socialmente se va hundiendo. Porque lo que se hace es que se permite que vengan las empresas extranjeras a un mercado abierto a cobrar lo que les da la gana con 110 millones de consumidores. Imagínense ustedes lo que es eso. Se necesita que haya un gobierno que modere, que module los fenómenos económicos. Y ni abuso de los consumidores o de los trabajadores, pero ni abuso de los proveedores o de los empresarios. Tiene que haber un factor que vaya equilibrando. Y de un control férreo que se tenía hace años, entramos a un liberalismo económico en donde se dejó que el abuso estuviera presente como lo está en sus empresas. Quiero preguntarles, si pueden y si quieren, honestamente, ¿cuántas de sus empresas, cuántos de ustedes tienen en sus empresas créditos de la banca comercial? 1, 2 o 3. El 5, el 10% de los empresarios, no más. ¿Por qué? La banca comercial para crédito al comercio, a la empresa, no existe. Y si tienen que pedir un crédito, sufran ese calvario. Papeles, 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 respaldos, contratos de este tamaño.